Buenos días, mi nombre es Víctor Hernando Macías. En este momento vamos a explicar cómo se hace el cálculo para establecer un intervalo de confianza para la media y la proporción de una población. En este caso entonces tenemos en cuenta que previamente se deben haber sacado a través de un proceso de muestreo aleatorio simple en este caso las respectivas muestras de las variables tanto cualitativas como cuantitativas. En este caso tenemos la duración en minutos, la edad, la hora, el número de llamadas y el consumo en kilovatios. Y para las variables cualitativas entonces tomamos la ciudad, el motivo por el cual se hace una llamada, el asesor requerido y el nivel de satisfacción. Vamos a hacer entonces el cálculo del intervalo de confianza de la media, en este caso para la hora de la llamada. Entonces tenemos lo siguiente: utilizando la muestra se obtuvo un promedio de 764,42 llamadas con una desviación estándar de 457 y un nivel de significancia del 0,05, es decir, del 5%. Con este valor establecemos el valor de Z, el cual se hace de la siguiente manera: igual, luego escribimos distribución.norm.stand.in y entre paréntesis restamos A1, que es la probabilidad total, menos alfa medios, o sea 5% dividido 2. Eso nos da un valor de 1,96, que es el valor de Z para ese nivel de significancia. Bien, para calcular entonces el límite inferior y superior procedemos de la siguiente manera, o se hizo de la siguiente manera para establecerlo de manera más rápida. Calculamos el radio. El radio se calcula a través de una fórmula de Excel que se llama intervalo.confianza.norm, el cual simplemente ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis y le damos el valor de alfa que está en la celda F9, punto y coma, le damos el valor de la desviación que está en F8, el valor de la desviación estándar, punto y coma, y luego le damos el tamaño de la muestra. Con esos valores entonces nos da un radio de 93,99. Ese radio, si observamos acá la fórmula, equivale al valor de Z multiplicado por la desviación estándar y dividido sobre la raíz de n. Entonces, para calcular este intervalo de confianza, a la media aritmética le vamos a sumar y le vamos a restar ese radio. Entonces nos venimos para el límite inferior y entonces tenemos que el promedio, que es 764, le vamos a restar el valor del radio que está en la celda F14 y eso nos da 670. Y para el límite superior entonces nuevamente al promedio que está en la celda F7 le sumamos F14, que es el cálculo del radio, y nos da 858,41. ¿Qué significa entonces este intervalo de confianza? Este intervalo de confianza nos va a indicar a nosotros que la verdadera media poblacional va a estar, o la vamos a encontrar, en el intervalo comprendido entre 674,24 y 858,41. Vamos a corregir acá. 858,41. Bueno, para el cálculo de la proporción, el procedimiento es muy parecido. La única diferencia es que vamos a trabajar con variables cualitativas. En este caso vamos a analizar el nivel de satisfacción. Previamente, y a través de un proceso de muestreo aleatorio simple, hicimos la selección de 320 medidas correspondientes al nivel de satisfacción. Esas 320 medidas, pues obviamente hicieron parte de la aplicación de una fórmula que nos dio como valor este número de 320 para esta muestra. Bien, aplicando la función de Excel contar puntos sí, entonces observen ustedes que señalamos toda la columna que va de Z3 a Z322 y luego le dimos punto y coma 2. ¿Qué significa ese 2? Si observamos acá, ese 2 hace referencia a poco satisfecho, es decir, que nos va a contar todas las personas que están poco satisfechas con el servicio.
De la misma manera procedimos entonces a calcular a los que no están nada satisfechos, que están codificados en la base de datos como 1. Y entonces hicimos lo siguiente, le dimos la función contar.si de Z3 a Z322, punto y coma, observe aquí le dimos el 1. Entonces él automáticamente nos cuenta las frecuencias y nos da 64. En total tenemos 129 personas que están poco satisfechas o nada satisfechas. Esas 129 personas con respecto a las 322 representan para la muestra el 40% de insatisfacción. Y el resto, los que están más o menos satisfechos hasta muy satisfechos, representan el 60%. Con esa información entonces nos vamos para calcular el intervalo de confianza de satisfechos. Entonces aquí tenemos P, 40% de insatisfechos y 60% que son los restantes. En este caso entonces tomamos la población completa de 1000 y un valor del 5% de nivel de significancia. Ya sabemos que este 1,96 simplemente es aplicar la fórmula de Excel, distribución.normal.estándar.inverso, y le damos 1 menos el alfa medios. Nos da un 96. Bien, entonces tenemos acá 1000 que es la población y 98 que fue la muestra que nos dio. Igualmente entonces calculamos un radio. Ese valor del radio corresponde a este valor de la fórmula que observamos acá, ¿sí? Que es Z multiplicado por la raíz de P por Q sobre N y multiplicado por la raíz de la población menos la muestra dividido entre N menos un grado de libertad. Bien, para facilitar los cálculos que hicimos, primero multiplicamos P por Q, luego multiplicamos la población menos la muestra por la población menos 1, y entonces ahí sí nos fuimos para el radio, y entonces ya nos quedó pues mucho más fácil simplemente multiplicar Z, que es I18, por raíz de, entonces ahí tenemos la celda I12 sobre la celda I10 y multiplicado por la raíz de I13, que son los valores previamente calculados anteriormente. Eso nos da un radio de 0,092. Bien, el límite inferior entonces es la proporción de la muestra, que es I6, o sea 40%, aquí está subrayado con azul, menos I14, que es el radio. Eso nos da 31%. Y la superior, que es la proporción 40% más I14, que es el radio, dándonos un 49%. ¿Qué significa entonces ese intervalo de confianza? Significa que con ello podemos estimar que la verdadera proporción poblacional de los clientes insatisfechos se podrá encontrar en el intervalo de 31 a 49% y con un nivel de confianza del 95%. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Víctor Hernando Macías. En este momento vamos a explicar cómo se hace el cálculo para establecer un intervalo de confianza para la media y la proporción de una población. En este caso entonces tenemos en cuenta que previamente se deben haber sacado a través de un proceso de muestreo aleatorio simple, en este caso, las respectivas muestras de las variables tanto cualitativas como cuantitativas. En este caso tenemos la duración en minutos, la edad, la hora, el número de llamadas y el consumo en kilovatios. Y para las variables cualitativas entonces tomamos la ciudad, el motivo por el cual se hace una llamada, el asesor requerido y el nivel de satisfacción. Vamos a hacer entonces el cálculo del intervalo de confianza de la media, en este caso para la hora de la llamada. Entonces tenemos lo siguiente: utilizando la muestra se obtuvo un promedio de 764,42 llamadas con una desviación estándar de 457 y un nivel de significancia del 0,05, es decir, del 5%. Con este valor establecemos el valor de Z, el cual se hace de la siguiente manera: igual, luego escribimos distribución.norm.stand.in y entre paréntesis restamos A1, que es la probabilidad total,
menos alfa medios, o sea 5% dividido 2. Eso nos da un valor de 1,96, que es el valor de Z para ese nivel de significancia. Bien, para calcular entonces el límite inferior y superior procedemos de la siguiente manera, o se hizo de la siguiente manera para establecerlo de manera más rápida. Calculamos el radio. El radio se calcula a través de una fórmula de Excel que se llama intervalo punto confianza, punto norm, el cual simplemente ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis y le damos el valor de alfa que está en la celda F9, punto y coma, le damos el valor de la desviación que está en F8, el valor de la desviación estándar, punto y coma, y luego le damos el tamaño de la muestra. Con esos valores entonces nos da un radio de 93,99. Ese radio, si observamos acá la fórmula, equivale al valor de Z multiplicado por la desviación estándar y dividido sobre la raíz de n. Entonces, para calcular este intervalo de confianza, a la media aritmética le vamos a sumar y le vamos a restar ese radio. Entonces nos venimos para el límite inferior y entonces tenemos que el promedio, que es 764, le vamos a restar el valor del radio que está en la celda F14 y eso nos da 670. Y para el límite superior, entonces nuevamente al promedio que está en la celda F7 le sumamos F14, que es el cálculo del radio, y nos da 858,41. ¿Qué significa entonces este intervalo de confianza? Este intervalo de confianza nos va a indicar a nosotros que la verdadera media poblacional va a estar, o la vamos a encontrar en el intervalo comprendido entre 674,24 y 858,41. Vamos a corregir acá. 858,41. Bueno, para el cálculo de la proporción, el procedimiento es muy parecido. La única diferencia es que vamos a trabajar con variables cualitativas. En este caso vamos a analizar el nivel de satisfacción. Previamente y a través de un proceso de muestreo aleatorio simple, hicimos la selección de 320 medidas correspondientes al nivel de satisfacción. Esas 320 medidas, pues obviamente hicieron parte de la aplicación de una fórmula que nos dio como valor este número de 320 para esta muestra. Bien, aplicando la función de Excel contar puntos y, entonces observen ustedes que señalamos toda la columna que va de Z3 a Z322 y luego le dimos punto y coma 2. ¿Qué significa ese 2? Si observamos acá, ese 2 hace referencia a poco satisfecho, es decir, que nos va a contar todas las personas que están poco satisfechas con el servicio. De la misma manera procedimos entonces a calcular a los que no están nada satisfechos, que están codificados en la base de datos como 1. Y entonces hicimos lo siguiente, le dimos la función contar puntos y de Z3 a Z322, punto y coma, observen aquí le dimos el 1. Entonces él automáticamente nos cuenta las frecuencias y nos da 64. En total tenemos 129 personas que están poco satisfechas o nada satisfechas. Esas 129 personas con respecto a las 322 representan para la muestra el 40% de insatisfacción y el resto, los que están más o menos satisfechos hasta muy satisfechos, representan el 60%. Con esa información entonces nos vamos para calcular el intervalo de confianza de satisfechos. Entonces aquí tenemos P, 40% de insatisfechos,